Hola, mi nombre es Angie Mendoza y hoy les voy a hablar acerca del papel de los medios de comunicación en la percepción que tiene cierta parte de la población frente a las movilizaciones sociales que hoy se gestan en nuestro país. Esto lo vamos a ver con un autor que se llama Rich Mills, quien inicialmente nos dice que en la medida en que un público vea frustrada la realización de sus aspiraciones, tenderá a criticar a su sistema y criticará también las legitimaciones de su autoridad legal, siempre y cuando sean estas quienes incurran en la violación de sus derechos. Vemos que eso es lo que está pasando actualmente en nuestro país. La sociedad indignada por las múltiples violaciones a los derechos humanos, a veces hasta por parte de la autoridad legal, ha decidido alzar su voz por medio de las movilizaciones en las cuales se exige la reivindicación de los derechos humanos, en la cual también se cuestiona el proceder, el actuar de nuestros representantes y se exige de que estos se acuerden o se proyecten y encaminen sus acciones hacia ese objetivo sobre el que debería guiarse toda nación, que es el bienestar común. Buscar el bienestar de todos, no el bienestar de unos, de una élite, de una clase, sino el bienestar de toda la sociedad, quienes han sido los que le han conferido el poder, la soberanía a ellos. Por otra parte, veamos que Mill tenía mucha razón en el momento de decir que en una sociedad público-democrática una vez se define qué es lo justo, qué es lo bueno, actuaría en consecuencia de ello y buscaría que sus gobernantes actuaran de esa manera. Sin embargo, hoy en día en Colombia se presentan grandes abismos entre la población por una parte y entre las personas que toman decisiones en su nombre, que serían los representantes, lo cual hace que esta suposición sea derribada, que esta posición no tenga validez. Por este motivo podemos hablar de que en Colombia existe un problema de representatividad. Esos dirigentes no están atendiendo real y efectivamente a los intereses de a quienes representan, de las personas a quienes representan. Y esta crisis de representatividad la podemos ver en las diferentes movilizaciones sociales que se vienen gestando en nuestro país, donde se han expresado las inconformidades, donde se ha expresado esta violación a los derechos humanos, la vulneración a estos derechos que expresa nuestra Carta Magna. Todo esto pues ha venido desencadenándose en diversas movilizaciones por parte de diversos sectores de educación, de salud, ecologistas, diversos sectores que buscan que su voz sea escuchada, pero sobre todo que sea tenida en cuenta, que sus opiniones tengan validez y tengan sobre todo una incidencia. Pero esto ha generado, todas estas movilizaciones han generado posturas muy diversas. Posturas desde que defienden la movilización hasta posturas que por el contrario la rechazan, la niegan o son indiferentes. Vemos que a veces esta indiferencia de algunas personas frente a los movimientos sociales se da porque a veces el objetivo de las movilizaciones sociales tiende a ser distorsionado por parte de otros actores, de otros agentes, quienes intentan deslegitimar la movilización social. Vamos a ver que Mill nos introduce algo muy importante que debemos de tener en cuenta en este video, y es la diferencia entre públicos y la diferencia entre masas. Vemos que él nos menciona que la comunidad de públicos es aquella que es razonable, aquella que es consciente, aquella que es informada, es aquella población o conjunto de individuos que se reúnen con el fin de realizar alternativas para todo este conjunto de violaciones que se vienen presentando a los derechos humanos, de crear alternativas para toda esta corrupción, las injusticias, las desigualdades que se presentan en Colombia. Aquí se realiza un debate público. La sociedad busca generar un diálogo en el cual los intereses de todos sean tenidos en cuenta y se expresen en la sociedad y puedan pues ser tenidos en cuenta por parte de nuestros gobernantes. Es decir, esta comunidad de públicos es la que tiende a reunir todos los intereses de las personas que se ven afectadas en la vulneración de sus derechos, las cuales plantean cómo pueden ser su solución y que son opiniones desde un punto razonable, consciente, crítico. Y hacia este punto es hacia donde tienden las movilizaciones sociales hoy en día en Colombia,
que intentan generar alternativas a estas violencias que se están generando en nuestro país. Sin embargo, existe un lado extremo, un lado opuesto, que son las sociedades de masa. Estas sociedades de masa son sociedades que se ven influenciadas por los medios de comunicación. Aquí las opiniones no son como en las comunidades de públicos, que son críticas, razonables, conscientes, sino que son opiniones dirigidas, opiniones controladas desde los medios de comunicación, que son las herramientas de las que se valen las élites políticas en nuestro país. Esto es lo que esta comunidad de masas a veces tiende a imperar en una sociedad, en un público, y por eso hace que prevalezcan todas estas percepciones negativas sobre las movilizaciones. Vemos que la élite política en nuestro país tiene como herramienta muy importante los medios de comunicación para proyectar una imagen de los movimientos sociales negativa, hacerlos presentar como hechos vandálicos, como actos terroristas, a veces muy extremos, actos, sí, como ya lo dije, vandálicos, más que como actos de fe, de amor, de esperanza por una Colombia donde las injusticias, la corrupción, la desigualdad y las violencias no sean una constante en nuestro diario vivir. Aquí cabe preguntarse, pero, ¿cuál es el motivo? ¿Por qué, con qué propósito se intentan deslegitimar la protesta social en Colombia? La respuesta a esto quizás puede ser muy fácil, y es que a la élite no le conviene de que el público, la masa de los gobernados se les salga de control. No le conviene de que la sociedad, en pocas palabras, se rebele, porque al rebelarse quiere decir de que la élite o la minoría ha perdido cierto poder sobre ellas, y al perder cierto poder o dominio sobre ellas significa en cierta manera cederles poder. ¿Qué es lo que ellos más aprecian? Que es el tesoro que ellos más guardan, al que más le prestan atención, que es el poder. Entonces, por eso necesitan tener el control, el dominio de la masa, y no permiten que ésta se rebele, y cuando ésta se rebele hacen presentar la exigencia o la protesta por la defensa de los derechos humanos como un delito, y quizás, digamos, sí lo sea un delito, pero un delito que atenta contra la estructura y la integridad de la élite, aquella élite que es inamovible, aquella élite que manipula al pueblo a como de lugar y a conforme sea sus intereses. Aquí en este video, antes de cerrar, es muy importante tener en cuenta algo que el autor nos menciona, y es el analfabetismo psicológico que nos orientan o que nos proporciona a veces los medios de comunicación, y que se presenta de la siguiente manera. A veces las personas creemos tener un conocimiento social del mundo, pero este conocimiento, dice el autor, es muy poco el que se adquiere de primera mano. Todos son por los medios de comunicación quienes proporcionan esas imágenes de la realidad social. Los medios de comunicación influyen de tal manera de que a veces no creemos lo que nuestros ojos ven, sino que creemos solamente lo que los medios de comunicación nos influyen. Por eso vemos que aunque se generen injusticias, aunque entre nuestros ojos se presenten injusticias, desigualdades, corrupción, no pasa nada, porque nos dejamos a veces guiar por esos medios de comunicación que tratan de infundir una realidad en nosotros, como si todo estuviera bien, como si el país marchara bien. Y claro que pues todas estas experiencias y todos estos conocimientos se ejercen desde la élite, que se vale de su instrumento, los medios de comunicación, para presentar esta realidad, la realidad que más se ajusta a sus intereses, claro está. Conforme a lo que nos dice el autor, es como se logra comprender cómo en Colombia, a pesar de que las personas en las movilizaciones sociales se luchan es por los derechos de todos, existen personas que están dentro de ese mismo grupo de personas que sus derechos han sido vulnerados, que la rechazan, que se niegan, que son indiferentes a ellas, y todo porque es que ya los medios de comunicación han cumplido su papel de interiorizar esa idea de que luchar por los derechos está mal, de que es un crimen. En definitiva, pues Mill nos dice de que los medios de comunicación en masa destruyen toda oportunidad para un intercambio de opiniones razonable, sereno, digno y humano. Los medios de comunicación son los instrumentos de poder preferidos por las élites, por las minorías ricas y por las élites de poder. En nuestro país
A veces, bueno, y así está constatado en nuestra Carta Magna, de que el poder reside en el pueblo, de que el pueblo es el soberano en ejercicio de su soberanía delega unos representantes. Pero vemos que el poder de iniciación, y mismo se aterriza a esto, realmente se encuentra en esos pequeños círculos, en esa élite, quienes hacen creerle al pueblo que ellos son los que toman las decisiones, que son quienes tienen el control para ellos, así poder manipularlos, hacerles creer esto, cuando en realidad sabemos que esto no es así, que esto no funciona así. Por eso es importante que hoy en día, nos lo dice Mills, de que nuestra postura sea mucho más crítica, razonable, consciente, porque solo así, solo esta evolución intelectual determinará el rumbo principal de la evolución social. Solo cuando seamos conscientes de la afectación a nuestros derechos humanos, cuando podamos ser críticos, cuando veamos que las movilizaciones sociales no son un crimen, que luchar por nuestros derechos no está mal, habrá esa evolución intelectual, y cuando haya esa evolución intelectual habrá una evolución de nuestra sociedad y podremos construir aquel país que todos queremos, un país libre, justo, equitativo, donde aún a pesar de nuestras diferencias todos podamos sentirnos y reconocernos como iguales. Muchas gracias.